Suele ocurrir que se ocasionan fugas, se ocasionan pérdidas, donde esa fuga está ¿dónde? En el evaporador, ¿sí? En el circuito del evaporador. Y el evaporador precisamente está rodeado con una chapa interior que tenemos por acá abajo, en este caso no se ve, es una chapa muy finita, y la chapa de afuera del gabinete, la chapa afuera del gabinete, pero después entre esos dos, ¿qué tenemos? Todo poliuretano. ¿Sí? Todo de poliuretano expandido para aislarlo de lo que es el gabinete exterior, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría si descubrimos que hay una fuga en este circuito? No vamos a saber dónde, porque lo que vamos a hacer es separar, como si fuera en una heladera, el circuito de lo que es baja presión de alta presión. Pero es muy difícil tratar de ver dónde pierde y darle solución. Entonces, lo que se hace en ese caso, se manda a fabricar en una casa de refrigeración lo que nosotros llamamos cámara, ¿sí? Una camarita que vendría a ser como si fuera un congelador grande, para que tengan una idea, pero que tiene las medidas precisamente de este freezer, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es tomar el ancho por el largo, ¿sí? Y la profundidad. ¿La profundidad hasta dónde sería? La profundidad sería hasta acá, hasta este escalón. No hace falta que sea hasta abajo, porque el frío, por una cuestión física, es más pesado que el aire caliente y va a tender a ir hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, ustedes van a tomar la medida hasta este escalón, que este escalón está en todos los freezers de pozo porque acá abajo tenemos el motor, ¿sí? Entonces, van a tomar hasta acá, vuelvo a repetir, esta va a ser la profundidad, después vamos a tener el ancho y el largo. Van a pedir una camarita para freezer de esas medidas y lo van a instalar, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a sacar de acá para que vean. Esto muchas veces, este angulito que va a lo largo lo trae y otras veces no. Si no lo trae hay que ponerlo para que ven acá en el vértice, para que no se vaya ningún desperdicio, alimento y demás, hay que ponerlo porque si no queda así separado, ¿ven? Queda así separado. Entonces conviene ponerle este angulito, aunque sea de aluminio, ¿no? Acuérdense que tiene que ser aluminio porque si es metal se va a oxidar. Así que bueno, con la ayuda acá del compañero vamos a levantar, ¿sí? Vamos a levantar, ¿sí? Esto entra muy justito, esos roces son del caño. Vamos a estar tocando acá. Ahí está, ¿ven? Vamos a apoyarlo acá un minutito, ¿sí? Y acá les presento la cámara. La cámara no es ni más ni menos que un circuito, ¿sí? Como si fuera una bacha sin fondo, y donde tenemos todo el circuito de cañería que da toda la vuelta. Da toda la vuelta, ¿sí? Da toda la vuelta. Esto, ¿ven? Tiene una separación aproximadamente de unos 7 centímetros y da toda la vuelta a lo que es la placa formando este evaporador. Y después vamos a tener, ¿sí? Vamos a tener acá un caño que hay que dejarle así un sobrante, que es este es el caño de retorno, y el capilar, por supuesto, que viene de la salida del condensador, donde lo vamos a enroscar a este caño para conectar acá. Esto lo voy a levantar un cachito, así se alcanza a apreciar. Esto tiene dos caños, ¿sí? Dos cañitos, que uno va a ser para que conecte el capilar y el otro va a ser para que conecte el caño de retorno que va hacia la succión del motocompresor, ¿eh? Entonces, ¿por qué hay que hacer esto? Porque tiene una fuga en el evaporador y es muy difícil de encontrar y darle solución, ¿sí? Entonces, para poder salvar ni más ni menos este freezer, se necesita hacer de este tipo de cámaras para reemplazar el evaporador. El evaporador queda anulado, el original, ¿sí? Y ustedes les van a agregar lo que es el capilar y el caño de retorno hacia el motor. ¿Capilar de cuánto? Capilar de 0,8 milímetros, ¿sí? Un capilar de 0,8 milímetros por unos 3 metros de largo, ¿eh? En este caso tenemos un motor de una potencia de 1/4
para este freezer, ¿sí? Ahora yo les voy a ir mostrando de cuánto es la capacidad de este freezer. Les recuerdo que en freezer o una heladera siempre se mide la capacidad en litros, en litros. De esa manera vamos a saber de qué motor lleva, ¿no? Porque hay una tablita que te indica tantos litros es la potencia del motor para poder cubrir esa superficie. Bien, vamos a volverlo a colocar en su posición, ¿sí? Este rulito de retorno precisamente se hace para que yo pueda tener este movimiento de colocarlo y poder sacarlo, ¿sí? Para que tenga un juego y quede acá pegadito entre el gabinete y la cámara, ¿no es cierto? Así que eso les quería mostrar. Bueno, ¿qué tenemos acá al frente? Al frente tenemos que es el comando. Este comando en particular, ¿sí? Digo este comando en particular porque no todos son iguales. Nos encontramos que tenemos un botón de encendido, ¿sí? Un botón de encendido, y tenemos un botoncito también que es para lo que muchos tienen, que se llama frío continuo, ¿sí? O frío rápido, enfriamiento rápido. ¿Y qué es lo que va a hacer? Y bueno, lo que va a hacer es anular al termostato ese botón. Es como si fuera la tecla Fast Free, ¿sí? Entonces lo que hace ni más ni menos es anular el termostato y marcha continuamente el motor, logrando de que de alguna manera haya mucho más intercambio de calor, porque no corta nunca, ¿sí? Después acuérdense de volverlo a cortar, accionar, porque si no, no va a cortar. Y después tenemos un termostato acá, ¿sí? Un termostato que tenemos freezer, refrigerador y congelador. Y en este punto parada. Para freezer tenemos 3 numeritos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Para freezer tenemos 1, 2 y 3. Y para refrigerador y congelador es un solo punto cada uno. Quiero aclarar que este es un termostato que lo llamamos termostato dual. ¿Cómo termostato dual? Sí, es un termostato que a mí me permite, ¿sí? Me permite utilizar este freezer como refrigerador. ¿Está bien? Y esto lo puedo hacer con cualquier freezer. No es que el freezer en sí tenga la cualidad, el circuito de frío tenga la cualidad de enfriar como heladera. No, lo que hace es el termostato manejar la temperatura y que funcione como un refrigerador. ¿Sí? ¿De qué manera? De la siguiente. Tenemos con un freezer normal va a mantener entre menos 18, menos 22, menos 23 bajo cero. ¿Sí? Va a tener en la parte de refrigerador, que dice ahí el termostato refrigerador, mantiene de 2 a 7 grados. Y la parte de congelador, del congelador, te mantiene un poquito más abajo, más cerca de cero. Eso está bueno. Está bueno, ¿por qué? Porque a vos te permite tener este freezer en caso de que vos tengas algún evento en tu casa, algún pequeño evento y necesites enfriar bebidas, ¿sí? Vas a utilizarlo como refrigerador o casi congelador, ¿sí? La cuestión es que no congele, porque si yo pongo bebida acá y me olvidé porque estoy haciendo otras cosas y lo utilizo como freezer, es muy probable que esas botellas, esas gaseosas, algunas revienten y otras terminen totalmente congeladas, ¿sí? En cambio, con la opción del termostato dual, yo puedo utilizar esto como refrigerador. Cuando llega a los 7 grados, corta. Perdón, cuando llega a los 2 grados, 3 grados, corta. ¿Sí? Así que digamos que es una muy buena alternativa para alguno que tenga algún freezer de estas características, le puede adaptar el termostato dual. Y así poder usarlo de las dos maneras, tanto como freezer o refrigerador, que es una muy buena opción. Así que este ya lo trae de fábrica, es un freezer bastante viejito, pero ya lo traía de fábrica, el cual me permite a mí darle mayor utilidad. También tiene luz, ¿sí? Tiene luz y tiene un sistema, no tiene ningún interruptor para apagar. Tiene un sistema acá adentro
que es de una bolita de acero con una corredera y un contacto en cada extremo. Entonces, cuando la puerta está en posición vertical, esa bolita cae de acero, cierra el contacto y esta luz se debe encender, ¿sí? Cuando la puerta la ponemos en modo horizontal, esa bolita se sale de su posición, ¿sí? Y abre el contacto y esta luz se apaga. Digo por si alguna vez buscan el interruptor, no tiene interruptor como si fuera una heladera que al cerrar la puerta empuja ese interruptor, ¿sí? Esto tiene internamente ese sistema. Y después nos encontramos con que tenemos el burlete, ¿no es cierto? El burlete. Este burlete en particular, como lo eran los de antes, es de alguna manera los más accesibles para cambiar, porque va con tornillos. Tenemos tornillitos acá, ¿sí? Más o menos cada 15 centímetros o un poquito menos tenemos un tornillo. Entonces este burlete se mete una goma entre la contrapuerta y la chapa de la puerta, ¿no? Y después se va atornillando. Lo ideal, un cambio de burlete, lo ideal es tomar la medida de afuera a afuera, de acá, acá y de acá al otro extremo, ¿no es cierto? Ir a la casa de refrigeración, darle esas medidas y lo hacen a medida, lo fabrican a medida, porque hay unos que también se venden, pero te venden dos L's, una así y así, es una L de esta característica. Entonces vos con las dos L's te vas a armar la puerta, te vas a armar el rectángulo que forma la puerta, ¿sí? Pero no son de muy buena calidad. Lo ideal es el que te mandan a hacer a medida, son más anchos, son de mejor calidad y no van, porque los otros vos este vértice lo tenés que pegar con algún pegamento más allá de los tornillos para unir esta parte, ¿no? Que vayas a cortar. El otro ya viene todo armadito, el cual te va a quedar mucho mejor el trabajo, ¿no? Y un detalle importante, que este se ve que tuvo alguna oportunidad, algún cambio, pero estos tornillos que van acá, no pueden ser de acero común, porque se oxidan, ¿sí? Están dentro de un lugar donde hay una baja temperatura y una humedad constante, entonces se van a oxidar, así que hay que poner tornillos que no se oxiden, como puede ser de acero inoxidable, ¿no? Pero si hay algún otro metal, bienvenido sea. Así que después, otra cosa importante que ya vamos a ver ahora cuando lo dé vuelta, son las bisagras que tiene el freezer, que normalmente van acompañadas de un resorte que con el tiempo se suele vencer ese resorte y hace de que la puerta no se quede, ¿sí? Hace que la puerta no se quede porque se vence en ese resorte. Vienen como repuesto, también se puede solucionar cambiándola, ¿sí? Así que de eso no hay ningún tipo de problema, ¿eh? Ahí se cierra. Así que viene también con llave, ¿sí? Digamos que es un chiche más que le agregan a este tipo de lavarropa, de freezer, ¿sí? Bien, esta es la parte donde tenemos el motor. Normalmente acá trae una rejillita ranurada, ¿sí? Ranurada como para que el motor pueda de alguna manera ventilar. En este caso, como verán, no trae ningún tipo de bandeja para recibir agua, porque esto que es freezer, ¿sí? El freezer no hace ningún tipo de descongelamiento como para que caiga agua permanentemente. Normalmente trae un taponcito que vos podés sacar y va a caer agua por algún lugar, pero no hacia ningún lugar cuando hagas una limpieza del freezer y lo descongeles vos porque ya tiene hielo en exceso. Acuérdense de esto también, no es bueno de que el freezer esté funcionando 6 meses, 8 meses, un año y tenga una pared de hielo en todo su interior. ¿Por qué? Porque no va a ser eficiente su enfriamiento. Le va a costar más enfriar los productos por tener esa capa de hielo, ¿sí? No va a haber intercambio de calor entre el producto y el gas refrigerante que pasa por toda la cámara. Entonces, siempre es bueno que mantener una capita finita de hielo, no un bloque de hielo, porque no va a ser eficiente su rendimiento, ¿sí?
Bueno, acá tenemos, les decía, un motor marca Tecumseh, ¿sí? Y acá nos está diciendo que es para gas R12, gas R12. Este motor, ¿sí?, es un cuarto más también de potencia. Y le pusimos acá un filtro en su oportunidad como para ver la presión que tiene de alta, el capilar. Acá tenemos el servicio con otra válvula, ¿sí? Con otra válvula. Este es el caño de succión, ¿sí? Este es el caño de succión que viene de la camarita interior. Y acá el capilar que lo teníamos enroscado ahí en el caño y conecta acá a la salida del filtro. Este que vemos acá abajo es la descarga que va hacia el condensador, ¿sí? A mitad del condensador viene para acá adentro, ¿sí? Como en una oportunidad vimos en la clase del cambio de motor de heladera, donde tenemos el circuito que entra y sale, ¿sí? Que entra y sale, ¿sí? Normalmente, vuelvo a repetir, esto ya en los motores actuales ya no viene más este circuito, pero en los equipos que tenían este sistema con gas R12 sí traían, en este caso no. Así que tenemos precisamente el filtro que todavía suele haber en alguna casa de repuesto, que ya te trae el servicio para algunos que les gusta trabajar de esta manera. Les recuerdo que podemos hacer vacío por los dos lados, por alta y por baja, ¿sí? Ganando un poquito de tiempo y principalmente que sea un poco más eficiente el vacío, porque lo atacás de los dos lados, ¿sí? Así que si está esto, mejor. Si no, vuelvo a repetir, no hace falta, simplemente utilizan el servicio de succión, ¿sí? El servicio de succión. Bien, ¿qué tenemos acá? Esto que ven acá, este alambrecito que ven acá, es el bulbo del termostato, ¿sí? El bulbo del termostato. Tiene un orificio ahí, para que pase por adentro, y después hay que agarrarlo a la chapa, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que este es el evaporador, ¿no es cierto? Este es el evaporador. Tenemos que ver dónde pega la última vuelta de estos cañitos que vienen pegando toda la vuelta, cuál es la última vuelta, y el capilar este del termostato, normalmente la última vuelta es esta de abajo, empieza enfriando de arriba, y esta de abajo, el capilar ese lo vamos a poner acá apoyando, ¿sí?, en la chapa, y con una chapita con dos tornillos para que quede presionado y registre ni más ni menos que la temperatura de la placa. Vamos a sacarlo. Lo que deberían hacer es esto, miren. Esto es el bulbo. Lo van a doblar un poquito así, ¿sí? Primero lo pasan y una vez que está adentro lo doblan. Tienen como para llegar, porque esto lo tienen que poner acá afuera cuando está la placa ahí arriba. Acá lleva una chapita con dos tornillitos y queda presionado, queda hermanado con la placa de frío para que registre la temperatura. Les recuerdo que esto no es un alambre que capta temperatura, no. Es un capilar que por dentro lleva un gas, este termostato, ¿sí? Lleva un gas que tiene la particularidad de hervir a baja temperatura. Entonces, cuando registra baja temperatura, el gas que está acá empieza a hervir, empieza a hacer presión. La parte de atrás del termostato tiene un diafragma, que ese diafragma se deforma por la presión y abre un contacto. Ese contacto, ¿qué va a hacer? Interrumpir la corriente que le llega al motor. ¿Está bien? Cuando la temperatura empieza a subir, el gas este que estaba acá deja de hacer presión en el cuerpo del termostato y se acumula otra vez acá. Entonces el diafragma vuelve a su posición y el contacto se cierra y alimenta otra vez eléctricamente a la línea del motocompresor, ¿sí? Así que si esto por algún motivo se cortó, no anda más el termostato, ¿eh? ¿Por qué? Porque perdió el gas que llevaba adentro. Digo porque a veces
por algún arreglo o algo engancharon esto y se cortó, chau, el termostato no va a funcionar más. Así que hay que tratarlo con cuidado una vez que se dobla, para que no se quiebre, ¿sí? Así que esto, vuelvo a repetir, tiene un agujerito acá para poder pasarlo hacia adentro y conectarlo a la placa de frío, ¿sí? Bien, entonces, el circuito. Nosotros tenemos, ¿sí? Tenemos el evaporador. Yo les voy a dibujar acá lo que vendría a ser el circuito del evaporador, no en sí físicamente el evaporador, ¿sí? Tenemos el circuito del evaporador, que tiene un cañito y tiene otro cañito. ¿Está bien? Uno va a ser entrada y el otro salida. Por ejemplo, acá va a conectar el capilar, que el capilar proviene ¿de dónde? Del filtro, ¿sí? Proviene del filtro. Y esto va conectado al ¿qué? Al condensador, ¿sí? Condensador. Y este va conectado, ¿dónde iría conectado esto? A la succión del motocompresor. ¿Está bien? Entonces, lo que se le agregó ni más ni menos fue todo este circuito del evaporador, porque este es el evaporador, ¿no? Evaporador, ahí está. Capilar, que como les dije antes, es de 0,8 milímetros, ¿sí? Por 3 metros de largo. Atención, 3 metros de largo, pero este es para un motor que es muy importante, ¿sí? De 1/4 más. Fíjense este detalle que le estoy diciendo. 1/4 más. Esa es una categoría que ya hace un tiempo la hicieron, porque empezaron a desarrollar diferentes medidas, ¿no es cierto? Y volúmenes. Entonces 1/4 quedaba chico. Y después de 1/4 pasa a una potencia mayor, pasa a 1/3. Y 1/3 quedaba grande. Entonces tuvieron que crear un motor con un poco más de potencia, digamos que está entre 1/4 y 1/3, para poder cubrir el volumen que tiene este freezer, por ejemplo. Porque a lo mejor lo que hicieron fue agrandar 10 centímetros, 15 centímetros, y eso cambió el volumen del espacio que tenemos de evaporador. Entonces tuvieron que crear dándole no solo en 1/4, sino en otros motores, porque vos tenés 1/5 más, 1/4 más, 1/3 más, ¿sí? Entonces ese más significa que tenga alrededor de 50 o 60 frigorías más de potencia ese motor, ¿no? Para que pueda cubrir, vuelvo a repetir, las necesidades que tienen cuando agrandaron un poco el volumen. Lo mismo pasa con heladeras. Con heladeras que a lo mejor dijeron, bueno, vamos a elevarla 10 centímetros. Bueno, 10 centímetros te cambia todo, ¿sí? En 10 centímetros en una superficie, vos la mirás de arriba de la heladera, que puede tener 60 por 60, en 10 centímetros de altura, ¿cuánto tenemos en litros? ¿Sí? Entonces, a eso lo tenemos que compensar en ¿qué? En recorrido de evaporador, y por supuesto vamos a tener que compensarlo con potencia de motor. Por eso fue que se creó ese más para los motores. ¿Qué pasaría? Muchas veces tengo alguna consulta que me dicen, yo tengo un motor de 1/4 y mi heladera lleva de 1/3, ¿lo puedo poner? Y bueno, la realidad es de que la ingeniería que se usó para desarrollar este freezer dio como resultado que vaya un motor de 1/3. Hipotéticamente hablo, no en este. Entonces hay que poner el motor de 1/3.
No, puede andar un motor de 1/4. ¿Por qué? Y porque es más chico el motor ese. No va el motor este mueve cierta capacidad. El volumen de gas refrigerante que mueve está calculado para llenar este evaporador, ¿sí? Y ese evaporador necesita un motor de 1/3. Si yo le pongo uno más chico de 1/4, no lo va a llenar, ¿sí? Y viceversa, si lleva un motor de 1/4 y ustedes le quieren poner uno de 1/3 más grande porque le quedó por ahí dando vuelta, es muy probable que no condense, que el condensador le quede chico, ¿sí? Este condensador que tenemos acá atrás le quede chico porque ese está calculado para el motor que lleva. Entonces, aquel que quiera hacer experimentos, hágalo. Pero yo, si me preguntan, ¿le puedo poner a este que lleva 1/4 uno de 1/3? ¿Le puedo poner? No. Ponerle el que el fabricante se tomó la molestia de diseñar y de desarrollar para que esto funcione bien. Así que eso quedan ustedes. Después, si le quieren poner el motor que quieran, hagan las pruebas que quieran y después me cuentan, ¿sí? Pero particularmente yo soy de la idea de poner el motor que vino de fábrica. Al menos en potencia hablo, ¿no? La marca podés poner en cualquiera. La marca del motor, ponele la que más te guste. O la que te dé el bolsillo. Pero siempre respetando la potencia del motor. Vos respetás eso, va a andar sin ningún tipo de problema. Así que bueno, cuando le toque, también en esta ocasión yo les mostré que es una cámara para colocar acá y poder salvar ese freezer. Vienen unos productos también, no hace mucho, vienen unos productos que son de origen americanos, de Estados Unidos, que es un líquido que sella fugas, pero aclara que son para microfugas, ¿sí? Para microfugas. Eso trabaja, hay que ponerlo a ese líquido, hay que ponerlo con gas refrigerante y hacerlo circular por el sistema. En el momento, o sea, ustedes van a hacer vacío, van a cargar y en el momento de cargar también ponen ese líquido al sistema y lo van a dejar andar un par de horas. Entonces ese líquido, cuando pase por el lugar que tiene esa microfuga, lo que hace lo va a sellar, porque el líquido al contacto con el oxígeno se endurece al instante, ¿sí? Entonces te bloquea la fuga. Pero, vuelvo a repetir, eso es para microfugas. ¿A qué me refiero una microfuga? Y por ejemplo, vos cargaste este freezer y te duró marchando bien unos 3 meses. Después de los 3 meses empieza a decaer porque va perdiendo refrigerante, ¿sí? Entonces eso es una microfuga. Ahora, si vos cargaste este freezer y la semana que viene dejó de enfriar, en una semana, ¿sí? No es una microfuga, es una fuga más grande, lo cual eso no les va a servir, no gasten dinero en ese líquido porque, primero, que es costoso, ¿sí? Y segundo, que no te va a dar la solución. Así que a tener en cuenta ese detalle. En caso de que la pérdida dure 7 días, lo más probable es que tengan que hacer la colocación de esta cámara, ¿no? Para poder salvar el freezer. Si no, voy a repetir, una microfuga sí la puede salvar con ese líquido. Es cuestión de hacer una prueba ahí en ese caso, porque los van a ver en varias casas de refrigeración, ese sellador, para poder utilizarlo, ¿no? Hay 2 o 3 marcas en el mercado, entonces hay que ver cuál muchas veces el mismo que vende el producto sabe, por comentarios de técnicos que ya lo van haciendo, cuál es el que mejor resultado les dio. Entonces ahí le compran al que más les conviene y lo utilizan, ¿sí? Así que bueno, tengan en cuenta estos detalles, donde conecta para poder hacer el reemplazo de lo que es el evaporador mediante la cámara y les va a quedar reutilizable el freezer otra vez.